de los transportes terrestres en materia de arrendamiento de vehículos con conductor. Silencio, señorías. Comienza la votación. Presentes 343 más 2 votos emitidos telemáticamente. Sí, 177 más 2 votos emitidos telemáticamente. No, 164, abstenciones 2. Queda convalidado. Se ha solicitado la tramitación de este Real Decreto Ley como proyecto de ley por el procedimiento de urgencia, por lo que procedemos a votar dicha solicitud. Comienza la votación. Presentes 344 más 2 votos emitidos telemáticamente. Sí, 184. No, 160 más 2 votos emitidos telemáticamente. Abstenciones ninguna. En consecuencia, sí se tramita. Señorías, yo les rogaría silencio. Pasamos, señorías, ahora a votar los dictámenes de comisiones sobre iniciativas. Una disposición transitoria única, una disposición derogatoria única y 2 disposiciones finales. El artículo único modifica un único artículo de la Ley 16/87 de 30 de julio de ordenación de los transportes terrestres, concretamente el artículo 91. A la regla general consistente en que las autorizaciones de transporte público habilitan a realizar servicios en todo el territorio nacional y sin limitación por razón del origen o destino del servicio, se le establecen 2 excepciones. En primer lugar, en el caso de autorizaciones de transporte de viajeros en vehículos de turismo VTC y de arrendamiento de vehículos con conductor, que habilitan exclusivamente para realizar transporte interurbano de viajeros. Con la redacción que existía, las autorizaciones estatales de arrendamiento de vehículos con conductor tienen ámbito nacional y pueden prestar servicios, entre otros, dentro del estrictamente urbano. En segundo lugar, en el caso de los servicios de arrendamiento de vehículos con conductor, que deberán iniciarse en el territorio de la comunidad autónoma en que se encuentre domiciliada la correspondiente autorización. Con la redacción que existía, estas autorizaciones no estaban limitadas por razón del origen, si bien debían prestar servicios de forma habitual dentro de la comunidad autónoma donde se encontrase domiciliada la autorización en que se amparaba. No obstante, se regulan 2 supuestos excepcionales donde no rige la regla anterior, y que son, por un lado, los servicios de recogida de viajeros en puertos y aeropuertos y que hayan sido previa y expresamente contratados. Por otro lado, ante un aumento coyuntural de la demanda de servicios de arrendamiento de vehículos con conductor en una comunidad autónoma, previo establecimiento de un régimen específico aprobado por el órgano competente en materia de transporte interurbano y previo informe de los municipios afectados. Y en coherencia con los objetivos perseguidos por el Real Decreto Ley, se establece una habilitación a las comunidades autónomas que por delegación del Estado sean competentes para otorgar autorizaciones VTC de ámbito nacional a modificarlas, siempre que solo afecte a servicios desarrollados íntegramente en su ámbito territorial y esté orientada a mejorar la gestión de la movilidad interior o garantizar el control de las condiciones de prestación con los criterios de proporcionalidad vigentes en la materia. Es decir, el decreto habilita que no obliga. Y, por tanto, cuando no obliga, pues evidentemente es la legislación estatal la que opera en todo caso.
habilita que no obliga. Esta disposición es respetuosa con las competencias que pueden corresponder a las entidades locales conforme a la normativa autonómica en relación con el establecimiento o modificación de las citadas condiciones de prestación de servicios de arrendamiento de vehículos con conductor dentro de su ámbito territorial. La disposición adicional segunda, como les he señalado, prevé crear un subgrupo de trabajo dependiente de la Comisión de Directores Generales de Transporte para compartir buenas prácticas regulatorias y experiencias exitosas que faciliten una convivencia ordenada entre ambas formas de movilidad y que fue ya constituido el pasado 3 de octubre. La disposición adicional tercera obliga al Gobierno a presentar en el plazo de 6 meses un proyecto de ley de modificación del régimen sancionador para conseguir los fines perseguidos, tipificando nuevas infracciones que garanticen adecuadamente el cumplimiento de las condiciones de prestación de los servicios de VTC y que el Consejo de Ministros del pasado 28 de septiembre autorizó a tramitar con carácter urgente. Asimismo, se establece un mandato a la Dirección General de Transporte Terrestre para que habilite a las comunidades autónomas y, en su caso, entidades locales que lo soliciten, al acceso al registro de comunicaciones de los servicios de arrendamiento de vehículos con conductor. La disposición adicional cuarta prevé que, con carácter anual, el Ministerio de Fomento presente un informe a la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos en el que se analicen los resultados del Real Decreto Ley y, en particular, la evolución experimentada por la regulación de las VTC en los principales núcleos urbanos del país y sus efectos en la movilidad urbana. Este Real Decreto Ley tiene una disposición transitoria única en cuyo primer apartado prevé un régimen transitorio para las autorizaciones estatales de VTC existentes a la entrada en vigor del Real Decreto Ley y aquellas otras que estuvieran pendientes de resolverse. En este sentido, se determina que las autorizaciones puedan, durante 4 años, continuar prestando servicios sin sujetarse a las nuevas reglas fijadas. No obstante, se matiza que los servicios de transporte prestados en el ámbito urbano por los titulares de dichas autorizaciones quedarán sujetos a todas las determinaciones y limitaciones que establezca el órgano competente. El segundo apartado de esta disposición transitoria indica que la habilitación temporal fijada de 4 años tiene el carácter de indemnización fundamentalmente para compensar la nueva delimitación territorial de las autorizaciones estatales de VTC que fueron otorgadas conforme a la legislación vigente. No obstante, este apartado prevé la posibilidad de que las empresas dedicadas a esta actividad puedan solicitar a la Dirección General de Transporte Terrestre una indemnización complementaria cuando entiendan que dicha habilitación no compensa el valor de su autorización de arrendamiento de vehículos con conductor, si bien sujeta a determinadas condiciones. Esta indemnización complementaria consistirá en una ampliación del plazo inicialmente previsto de 4 años por el número de años que corresponda. Excepcionalmente, la ampliación podrá ser superior a 2 años a partir de la finalización del plazo anterior. El plazo de 4 años como periodo de recuperación de la inversión es conforme a los cálculos que se han realizado por los servicios técnicos del Departamento y de acuerdo a la legislación vigente, y se estima suficiente para compensar los posibles prejuicios de conformidad con los datos y valoraciones que dispone la Administración. El último apartado de esta disposición transitoria aclara que, transcurrido el plazo otorgado por la indemnización complementaria, la autorización seguirá habilitando para realizar servicio de transporte interurbano de viajeros en las condiciones establecidas en la LOT y en las normas dictadas para su ejecución y desarrollo. Quiere decir esto que en ningún caso, y pese a que se puedan modificar las condiciones de explotación de estas licencias para operar en el ámbito comunitario, interurbano o urbano, en ningún caso perderían su autorización de carácter nacional. Si hoy esta Cámara convalida el texto del Real Decreto Ley, habremos dado sin duda un paso importante, de modo que la ciudadanía de cada territorio y también sus representaciones pueda elegir el transporte en el que se desplaza. El Gobierno quiere que así sea y que sea la Administración local
conocedora de las necesidades concretas de cada territorio, la que tome las decisiones más adecuadas para su población, teniendo en cuenta toda una serie de elementos que van desde la estrategia de movilidad, la lucha contra el cambio climático o la falta de servicios de transporte. La descentralización de la competencia a un ámbito de proximidad solo hará que la ciudadanía salga beneficiada, porque se propondrán soluciones a las medidas de sus necesidades. Estamos hablando de un servicio que presta a la ciudadanía de una proximidad evidente. Estamos siempre invocando el principio de subsidiariedad, invocando la proximidad, la descentralización. Vuelvo a decir, sobra el debate sobre esta cuestión. ¿Qué no es más accesible, más próximo, más descentralizado que un servicio urbano? Concluyo ya, señorías. Analizada la situación, ratificadas ampliamente las razones de necesidad de urgencia constitucionalmente exigidas en el Consejo de Ministros del pasado 28 de septiembre, el Gobierno decidió la aprobación de este Real Decreto Ley. Hemos trabajado mucho, bastante sobre este trabajo, muchísimo. Es evidente que hay muchos intereses en juego, y los ha habido, y son legítimos. Cada uno defiende su proyecto, su negocio, sus intereses. Pero os tengo que decir que desde este Ministerio no ha habido ningún interés concreto por nada ni por nadie, porque nuestra obligación es velar por los intereses generales, intentar conciliar los intereses, a veces muy contradictorios, pero esa es nuestra obligación. Y lo hemos hecho también pensando en la ciudadanía y pensando también, obviamente, en la demanda de nuevos servicios, pero también en la preexistencia de los servicios que tradicionalmente han caracterizado el transporte urbano. Y lo hacemos de un modo muy sencillo, que algunos han tenido la ligereza de interpretarlo como una patada hacia dónde o quitarse el problema. No, quitarse el problema no es situarlo en el marco correspondiente. Lo que tratamos de hacer es situar esta actividad en el marco normativo que le corresponde, constitucional y administrativamente, de acuerdo al conjunto de nuestra legislación. Se nos podría decir, ¿y por qué no estaba ya? Pues porque no era la misma actividad. Porque estas autorizaciones que se referían a determinados servicios han mutado en pocos años a consecuencia de las plataformas digitales. Pero esto antes no existía. No existía. Le hace gracia, ¿verdad? Pues no existía. ¿Usted sabe cuándo empezó el Internet? No hace tanto. No existía. Y como hoy en día ya no se caracterizan ni por bodas ni por sepelios, sino por otra cosa que se llama el transporte en la ciudad, pues la ciudad tendrá que tener competencia para regular. Y si no, fíjese qué paradoja. Una comunidad autónoma o un ayuntamiento regula sobre el metro, el bus, el taxi, la bici, los patinetes, todo, pero hay un elemento que se le escapa porque tiene inmunidad. No puede ser regulado. Está fuera de regulación. Así es que cuando tengamos que hacer un plan de movilidad urbana, diremos, podemos integrar todos los elementos, salvo uno que está libre de ser considerado y libre de ser regulado. La verdad, un debate sobre esto, a estas alturas, me parece absurdo. Me parece absurdo. Otra cosa es distinta, es que la conciliación de la actividad se produzca en el ámbito correspondiente. Y este debate en Europa está superado. Y en ninguna parte hay regulación estatal. Lo regulan las entidades locales o autonómicas o regionales en su caso. Es lo normal. Y en un país tan descentralizado como este, lo absurdo es que el Estado tenga esta competencia. Porque si, de la misma forma que tiene esta competencia, ¿por qué no asumir todas las demás? Buses, tranvías, metros, taxis, en fin, todas. O todas, o ninguna. Esto es lo normal y esto se llama coherencia. Muchas gracias. Parar las sentencias, los recursos ante la justicia para seguir obteniendo más sentencias. Para eso sirvió. Pero esa parar las sentencias, los recursos ante la justicia para seguir obteniendo más sentencias. Para eso sirvió.
Pero esa formulación engañosa del 1,30, cuando ya no se daba esa situación y cuando no había ningún instrumento que nos llevara a cumplirla, pues oye, hacemos como que todos hacemos bien y todos nos engañamos, pero no resolvemos nada. Y si lo hubiéramos resuelto, este debate no lo tendríamos. Y si hubiera estado resuelto, yo inmediatamente de tomar posesión del cargo, no me hubiera encontrado la Castellana bloqueada. ¿O es que en una semana me dio tiempo también a generar este problema, como he llegado a oír? Bueno, no forcemos tanto las cosas, que a veces ya no sabes si es crítica o simplemente animaversión. Porque claro, decir, decretazo. Esta mañana he oído hachazo. Decretazo, hachazo. Oiga, ¿por qué todo lo que hacemos los socialistas acaba en azo? Usted sabe que en gramática todo lo que acaba en azo es despectivo. Y así lo interpreto. Así lo interpreto. Es simplemente dirigirse a este grupo de modo despectivo y a este gobierno de modo despectivo. Ahora tampoco me sorprende, es lo habitual. Lo habitual. Pero siempre ocurre lo mismo. Gobierna el Partido Popular, la lealtad de los demás. Gobierna el Partido Socialista, todo es hachazo, decretazo, rodillazo, en fin. Pero bueno, nos vamos haciendo mayores y lo vamos integrando en nuestras vidas. Y dentro de esa mayoría de edad les digo, yo hace tiempo que aprendí a que uno no tiene que estar pendiente de lo que digan o hagan los demás, porque eso escapa a la responsabilidad de uno. Y contamina siempre la voluntad de uno. Uno tiene que hacer lo que tiene que hacer. Y yo he venido aquí con la conciencia de que hago lo que tengo que hacer. Y la conciencia libre de que no he sufrido ningún tipo de presiones. Ni estoy condicionado a ninguna presión de ninguna parte. Y no me da vértigo tomar una decisión. Por lo tanto, tomo la decisión ahora, en este momento. Y no la postergo para una tramitación de un proyecto de ley del que nos veremos exactamente igual que ahora, con los mismos relatos, con las mismas presiones, con la misma impotencia. ¿Qué quieren? ¿Podrir el tema? ¿Seguir pudriéndolo? ¿O simplemente, atendiendo a otros intereses, revertir lo que aquí se plantea? Tengamos, si no, ya que no tenemos claridad, tengamos valor. Valor de hacer las cosas. Y valor también de decir aquí de parte de quién estamos. Porque claro, es decir, bueno, la verdad es que venir aquí a utilizar a la UGT, qué gracia me hace. Oiga, cuando hablemos de la reforma laboral, me traen ese papel también. Cuando hablemos de la reforma laboral, me traen la posición de la UGT y me la defiendan desde la tribuna. No es verdad que se pospongan los efectos de este decreto. Es más, les diré, aunque se tramite como proyecto de ley, el decreto tendrá plena vigencia y podrá desplegar sus efectos. ¿Quién ha dicho que hay que esperar 4 años? ¿Qué confusión es esa? 4 años es lo que van a disponer aquellos que tienen autorización para seguir ejerciendo su actividad. Pero entre tanto los ayuntamientos ya pueden regular desde ya. Es más, ya podían estar haciéndolo. Y las comunidades autónomas también. Y yo no sé qué miedo hay con esto de asumir competencia. La verdad es que, claro, cuando uno está pidiendo irse del Estado, es que a veces me da la sensación de que algunos se quieren ir del Estado, pero dejarnos las VTC en España. Hombre, yo ya sé que toda gestión es problemática, pero lo es para todos. Es que gestionar es asumir problemas. ¿Qué es esto de desviarlo al córner? ¿Que el córner son las administraciones autonómicas? Eso es el córner. Los municipios son córner. Pero no acabo de entender cuál es el problema. Y les digo, una pega, el tema de la responsabilidad. Vamos a ver, aquí se ha dicho como fuente de autoridad el estudio de una consultora a la que no voy a citar para no incurrir en la publicidad que el otro ponente ha hecho. Pero yo, con todos mis respetos a los estudios de las consultoras, yo que aprecio este Estado y este gobierno, si gobierne quien gobierne, me merece más respeto a la Abogacía General del Estado que cualquier informe de consultoría. Gobierne quien gobierne. Son servicios respetados y respetables. Y me parece que haríamos más favor elogiando la labor
de estos servicios del Estado que venían a hacer propaganda de otras consultorías a requerimiento de sus propios clientes. Y este decreto, si algo tiene, y por eso quizá irrita a alguno, es que está muy estudiado desde la perspectiva esa. Muy estudiado desde la perspectiva constitucional. Vamos a tener que descubrir ahora si es constitucional o no, que los transportes en el ámbito de una comunidad son competencia de esa comunidad. Esto hay que reescribirlo. Es que la Constitución ya lo dice. Y como ya lo dice, no hace falta hacer ley orgánica ninguna. Este tema está despejado. En un principio, para disuadirnos, se nos advertía de esto. Ahora, como ya no es esto, pues se nos amenaza de otro modo. Se nos advierte de otro modo. En un momento eran no sé cuántos miles y millones de responsabilidad patrimonial, ahora cada vez es menos. Pero mire, cada vez es menos, le diré cómo es la responsabilidad patrimonial. En principio es siempre del Estado. Así es que tranquilidad, ¿no? Este argumento no. Es siempre del Estado. ¿Por qué? Porque este es un acto de Estado, del que se va a derivar los siguientes actos. Esa responsabilidad no la perdemos. Y porque además las autorizaciones no se confiscan, porque persisten en el tiempo. No va a haber ninguna autorización que se pierda, salvo que el autorizado decida devolverla. Pero no hay confiscación, no nos equivoquemos. Aun cuando se cambiaran las condiciones de explotación, la autorización persiste y se regulará por el Estado. Nosotros habilitamos a aquellos que quieren asumir la competencia. Los que no la quieren asumir porque les da miedo, porque es presión, porque no quieren incurrir en gastos, porque no quieren perder el tiempo, porque no quieren que le monten la manifestación, que para mí es buena, pero para el resto es mala. Para estos no hace falta que gestionen nada. Es más, algunos le agradecerán que no gestionen nada. Habilita, que no obliga. Y en todo y en cualquier caso, y siempre la autorización que concedió las comunidades autónomas en nombre del Estado van a seguir siendo vigentes. No se confisca nada. ¿Qué ocurre? Que se cambian las condiciones de explotación. ¿Ah, que no se pueden cambiar las condiciones de explotación? Entonces estaríamos ante autorizaciones petrificadas. Imagínense aquel que tiene una autorización del siglo XIX, para esto de la competencia tecnológica. Oye, ¿y no se pueden cambiar las condiciones? Décadas y décadas, no sea que le cambiemos, le confisquemos por cambiarle una condición de explotación. Ahora, el taxi que está acostumbrado a que vayan cambiando las condiciones de explotación es el mayor ejemplo. Nunca pierden la licencia por ello, pero les van cambiando las condiciones. Luego, el cambio de condiciones no exige indemnización ninguna. No obstante ello, como sabemos la intranquilidad de algunos por la cuestión indemnizatoria, el decreto, como va más bien como una cláusula de seguridad y de ecuanimidad, que justamente el portavoz del Partido Popular ha recordado que algunos gremios del taxi han recurrido a esa parte, lo que no dice es por qué la han recurrido. La han recurrido porque entienden que no ha lugar a ningún tipo de indemnización. Pero nosotros, como queremos cubrirnos de seguridad jurídica, pues cubrimos la eventualidad. Y decimos que en el caso de eventual indemnización, que la hubiera por recurso y porque alguien la estimara, ya decimos cómo se responde frente a ello. Así que no acabo de entender el argumento de algunos portavoces que quieren más seguridad en este extremo y para eso se adhieren a esta escapada, a esta huida en la tramitación del proyecto de ley. Porque el decreto de ley dice claramente en qué consiste la indemnización, cómo se calcula, que es muy importante para evitar la arbitrariedad, y cómo se compensa. Y se compensa en especie. Así es que tranquilo que no hay radiales. Las radiales son para ustedes. Y por cierto, aún no sabemos, sí, al gobierno que ustedes han estado apoyando hasta cuando ya no le apoyaban ni los suyos. Luego no hay expropiación encubierta. Ahora, ¿ustedes quieren seguir con ese relato? Sigan. Pero no por ello tendrán razón. No se trata de echar a la competencia. ¿Saben cómo se echa la competencia? Y desde luego si uno cree en el libre mercado,
poniendo elementos favorables en la regulación de la actividad. Entonces, si hay un servicio innovador, competitivo, con fuerte demanda en el mercado, que incluso a algunos parece que es el futuro total, oye, ¿qué miedo hay para tener la misma regulación que el servicio obsoleto y del pasado? ¿Cuál es el miedo? Digo yo que no hay que favorecerle desde el punto de vista regulador. ¿Por qué al sector obsoleto y del pasado tiene tanta regulación? Y este sector innovador, competitivo, con fuerte demanda, tiene que estar libre de regulación. No lo acabo de entender. Si ya tiene ventajas en el mercado, no hay por qué darle ventajas regulatorias, sino simplemente imponerles el mismo nivel. Eso se llama equidad. Equidad. Por cierto, unidad de mercado en el ámbito urbano no existe. Es que el mercado, la unidad de mercado, se da en el ámbito urbano. Esa es la unidad del mercado. Solo en el ámbito urbano. Pero usted no me hable de unidad de mercado con diferentes ciudades, que nada tienen que ver. Mire, ¿sabes cuál es el principal problema? Y aquí se ha dicho que realmente este problema no se da en toda España. No se da en todas las ciudades. Se da en algunas ciudades. En pocas, además. En muy pocas. Entonces, dada la especificidad del problema, eso contribuye más a lo absurdo de que haya una regulación nacional para 3, 4, 5 situaciones en España, que deben regularse allá donde está el problema, no donde no está. Y donde no está, no tienen por qué darse por aludidos, porque les habilitamos, no les obligamos, repito. Solamente habilitamos a aquellos que tienen un problema y tienen la responsabilidad de encararlo. El que no tenga el problema no tiene por qué actuar. Y el que no tenga la responsabilidad para encararlo, tampoco se le obliga a actuar siquiera. Así que no hay unidad de mercado, invéntense otra cosa. La Unión Europea, el ámbito urbano lo deja fuera de la idea del mercado único. Es lo único que está por fuera, todo el que cabe invocar. O sea, mercado único. Para los taxis no hay problema, pueden tener 17 reglamentaciones, 8.000 ordenanzas municipales, no hay problema. Ahí no hay mercado único, ¿verdad? Sí, le veo muchos gestos, pero me gustaría entenderle mejor, señor ciudadano. El problema, ¿sabe cuál es? Que yo no puedo, como aquí se ha dicho, pues, mejoremos al taxi. Ya, pero es que no puedo. Es que no tengo competencia en nada más que en VTC. Por eso yo no tengo problema. Mire, yo no me quiero quitar problema. Ahora bien, ¿ustedes quieren que hagamos políticas de movilidad urbana desde el Estado? Es una locura, porque no hay principio de subsidio de ninguno, ¿vale? No hay marco competencial. Pero dentro de ese despropósito, ¿ustedes quieren que el Estado regule el transporte urbano? Denme todos los elementos y les hacemos los planes urbanos. Pero denme el tranvía, denme el metro, denme el bus, denme el taxi, sobre el que no puedo regular. Denmelo todo, o todo o nada. ¿Pero qué es esto de que tener elementos urbanos? No, elementos urbanos no, un solo elemento urbano fuera de la política urbana. Entonces, cuando alguien le diga, elabóreme un plan de movilidad sostenible en la ciudad tal. Bueno, yo lo elaboro todo, racionalizo, distribuyo, pero hay un elemento que no puedo controlar. Y en algunas ciudades ese elemento es fundamental para ser integrado. Y en otras es irrelevante porque no existe. Lo mismo que ha planteado la portavoz de Coalición Canaria. Fíjense que ya nos ha planteado que no es lo mismo unas islas que otras. Y estamos ante el hecho de la insularidad. Pues esta diversidad se reproduce en toda España. Y eso, desde un marco nacional, es imposible, salvo que dijéramos, vamos a normar a las siguientes ciudades. En la ciudad tal, las condiciones serán estas. En la ciudad tal, tiene sentido eso. Así es que me parece muy bien el relato que uno quiera montarse para defender lo que quiera defender. Pero también les digo, ustedes saben qué significa aprobar la tramitación como proyecto de ley. Significa, de una parte, no enfrentar el problema. Significa demorarlo. Significa estar en la incertidumbre más absoluta para el sector y para los sectores. Eso es no dar tranquilidad a nadie, porque además nadie tiene certeza de la vida y del proceso de ese proyecto de ley.
solamente interesa a algunos, a los que les gusta el conflicto, a veces entiendo que ya por vicio, y a otros que no quieren perder el marco de favor del que están disponiendo hasta ahora. Así es que, en ese sentido, no pueden hacer un discurso contra el capital y los no sé qué, para acabar diciendo que esto se va a tramitar como proyecto de ley. La verdad, no acabo de entenderlo. O una cosa u otra. Pero las dos cosas no. Y el bien queda, pues tampoco. Quedar bien con todo el mundo es imposible. ¿Se ha criticado eso? También. Que yo dije que nadie satisface. Es que las cuestiones objetivas y ecuánimes, como no satisfacen a ninguna parte en concreto, suelen no gustar del todo a ninguna de las partes. Pero ese ha sido el propósito, equilibrar. El que quiere todo para sí mismo nunca está contento. Pero el que al final entiende que siempre hay que repartir y que todos tenemos que contar, encontrará una posibilidad, siempre una posibilidad de satisfacción. Y yo le digo que yo me he reunido con mucha gente de los sectores, los que trabajan de verdad, no los que tienen que venir a representar no sé qué, no, los que trabajan de verdad, y todos estos, les guste o no les guste, entienden que esta medida es racional. A partir de ahí, como siempre, queda a su buen criterio. No quiero generar polémica, aunque tampoco la puedo evitar. Pero mi propósito era simple aclarar algunos extremos que creo yo que el Real Decreto contempla y, sin embargo, me daba la impresión de que se desconocían. Muchas gracias. Señor Ábalos, nos trae usted un decreto que genera enormes dudas, tanto en la forma como en el fondo. En cuanto a la forma, la extraordinaria y urgente necesidad no se acaba de ver en un decreto que pospone sus efectos entre 4 y 6 años. Pero es que además creemos que pueden estar entrando en campos que están reservados a ley orgánica. Y en cuanto al fondo, si bien hay cosas en las que estamos de acuerdo, ustedes hablan de armonización de regímenes para taxi y VTC, aunque no lo hacen, del levantamiento de trabas al taxi, cosa que no hacen, de crear un grupo de trabajo formado por taxi y VTC administraciones que posponen para más adelante, de evitar el intrusismo y elevar las sanciones, que nos parece muy bien. Hay un montón de cosas con las que no podemos estar de acuerdo. No podemos estar de acuerdo en que destruyan la unidad de mercado. Mire, ustedes, ante el problema que le han generado sus socios en Barcelona, dividen el problema, con lo cual lo multiplican. Usted ha hablado de un marco regulatorio coherente, ha dicho evitar un goteo de medidas. Y entonces esta es la solución que dan. ¿Cuántas normativas vamos a tener? ¿Le parece buena idea? Cuando en Europa tiende a la homogeneidad normativa para tener mercados más amplios y más competitivos, esta es la solución que damos nosotros. Y, por supuesto, tampoco podemos estar de acuerdo con la inseguridad jurídica que se va a crear. Miren, las VTC entraron aprovechando una oportunidad de negocio legal, la famosa ley Ómnibus que ustedes aprobaron. Y no les echo la culpa, ustedes se limitaban a adaptar una directiva europea. Pero ahora lo que pretenden posibilitar es una expropiación encubierta. Usted ha dicho que las VTC tienen que tener un papel en la movilidad, pero ustedes lo convierten en un papel mojado, porque lo que ustedes hacen es abrir un periodo de confiscación a 4 años. Esta es la solución que ustedes dan. Miren,
ustedes saben los problemas jurídicos que esto va a crear. Lo que pasa es que el que venga detrás que arree. Hay un estudio de Ernst & Young que dice que las indemnizaciones podrían llegar a 3.800 millones. 888 millones para Cataluña, señores de PDeCAT y Esquerra. 166 millones para Valencia, señores de Compromís. Fíjense, por cierto, qué curioso. Ustedes proponen indemnizar a las VTC. Nosotros proponemos que asuman parte de los costes de transición en el sector. En todo caso, ¿van ustedes a hacer pagar a los españoles 3.800 millones? ¿Van a ser estas sus radiales? Y desde luego no podemos estar de acuerdo en que la solución a los problemas de transición de un sector sea cerrar el sector, construir barreras e impedir que entren nuevos agentes. Miren, ayer el señor Pascual de Podemos hablaba de las externalidades del vehículo privado, que incluyen desde el tiempo perdido por los usuarios, desde la ocupación de espacios públicos por los aparcamientos y, por supuesto, la contaminación. Por eso es necesario ofrecer al ciudadano medios alternativos al vehículo privado. Lo estamos viendo aquí en Madrid, desde los EMOV, los Car2Go, las bicicletas, las motos, hasta el patinete. Los ciudadanos lo están valorando. Y llegado a este punto, pues hay que preguntarse a quién favorece este decreto. No a los propietarios de las licencias VTC, desde luego. Tampoco, por cierto, a la recaudación. Hay un estudio que dice que cerca de 750 millones podrían desaparecer si desaparecen las VTC. No favorecerá a los consumidores, a esos 7 millones de usuarios que se han descargado la aplicación. Seguro que los hay entre ustedes, entre sus amigos, entre sus familiares. A esos no se les ha preguntado nada. Y desde luego el decreto va a perjudicar a los de más de 15.000 o 20.000 conductores de empresas VTC. Se pueden perder, dice un estudio, más de 69.000 empleos directos e indirectos. Y miren, tengo aquí una carta en la que además de pedir que se dote de un marco laboral estable y de calidad a esos trabajadores, con lo que nosotros estamos de acuerdo, que es fundamental crear un espacio de diálogo entre todos los agentes implicados, taxi y VTC. ¿Se ríe usted, Mayoral? ¿Le hace gracia? Cosa con la que estamos de acuerdo. Sin pérdida de estos empleos, con lo que estamos totalmente de acuerdo, se pide a los diputados, apelando a su responsabilidad, que este decreto sea rechazado. Esta carta, como ustedes saben, es de UGT. No parece que... No parece que estemos pidiendo cosas tan descabelladas. Pero si no beneficia a los ciudadanos ni a los trabajadores de las VTC, al menos beneficiará al taxi. ¿O no? Pues es que nosotros creemos que no. Obviamente les puede resultar tentador que el Gobierno les elimine la competencia a corto plazo. Pero el caso es que no sabemos qué harían las comunidades autónomas cuando se deleguen las competencias. ¿Podrían hacer una regulación más favorable todavía para las VTC? ¿Y si les permitieran entrar en el segmento de la parada o de la recogida en calle? Pero en cualquier caso, es que el decreto a medio y largo plazo les hace un flaco favor, porque ustedes han ido en esto al remolque de Colau y sus socios y del señor Mayoral, que se reía, que les han impuesto una visión maniquea de este asunto, de buenos y malos, y por tanto de suma cero. Si ustedes ven que el sector de la movilidad es una tarta constante y llega un nuevo agente y se lleva un trozo, pues queda menos que repartir. Pero es que esto no es un asunto de suma cero, porque el sector de la movilidad es un sector que es creciente, con cada vez más restricciones al vehículo privado, que es cambiante, con nuevas tecnologías, con nuevos hábitos, con nuevos agentes. Y en ese sector creciente y cambiante debe existir un taxi potente y competitivo. Y no lo conseguiremos levantando barreras y echando a los competidores, porque así el taxi estará peor preparado cuando llegue la siguiente disrupción tecnológica, que llegará. En definitiva, señores del Gobierno, este decreto solo les favorece a ustedes. Hemos visto el entusiasmo absolutamente descriptible que han manifestado los portavoces de los grupos que han dicho que lo van a votar porque no le gusta a nadie. No pueden ustedes contar con nosotros para apoyar esta irresponsabilidad, porque nosotros no hemos cambiado de opinión en este asunto y ustedes sí. Un camino de aprendizaje, no lo niego, pero por mi parte he intentado hablar con bastantes, no en persona siempre, como digo, por el Departamento
los diferentes responsables y sí que he hablado con comunidades autónomas. Así es que, pero bueno, no quiero hablar de ningún debate, pero no es verdad que no haya hablado, no es verdad que no haya dialogado, no es verdad que no haya aceptado enmiendas, simplemente estamos ante la convalidación de un decreto que no admite enmiendas. En todo caso, como todo sigue, pues ya nos seguiremos encontrando y debatiendo. Muchas gracias.